Reunión del seminario Historia y Libertad. Hoy tenemos como invitado a Ricardo López Botic. Lo voy a presentar nuevamente, ya es muy conocido por la mayoría de nosotros, pero yo debería saberme esto de memoria, pero lo voy a leer. Ricardo es profesor por la profesor de Historia por la Universidad de Belgrano y ha hecho su doctorado en Historia en la Universidad Karlova de Praga. Fue becario del gobierno de la República Checa para sus estudios de posgrado y actualmente, o no sé si ya terminó el doctorando en ciencias políticas, ¿no? Sigue estudiando Ricardo. Es profesor de la Universidad de Belgrano, ha sido profesor invitado en la Universidad ORT de Montevideo, la Universidad de Pavía en Italia y la Universidad Torcuato Di Tella acá en Buenos Aires, Argentina. Sus libros más recientes son Origen, mito e influencia del antisemitismo en el mundo, y Milada Horakova, defensora de los derechos humanos y víctima de los totalitarismos, ¿no? Y hoy vamos a hablar con Ricardo, vamos a hacer como una especie de charla y luego eh, preguntas para, en general, que quieran ahí saber o comentar. En su último libro, que se llama Checoslovaquia, una introducción a su historia, ¿no? Editado por Fundación Apolo, Fundación Naumann, ¿no? Acá tenemos la tapa del libro, y Unión Editorial también, ¿no? El grupo Unión Editorial. De modo que, Ricardo, vamos a estar hablando y intercambiando opiniones, y yo, sobre todo, más haciendo preguntas, porque no es mi tema este, y me gustaría saber algunas cosas, así que gracias nuevamente, como siempre, por venir a participar del seminario. Ya sos un asiduo concurrente, así que te escuchamos. Bueno, muchas gracias Alejandro por insistir en que todos los años participe en este seminario Historia y Libertad de la Universidad del SEMA. Y bueno, para mí es muy grato presentar ahora este libro en el que vine trabajando durante muchos años, en forma intermitente, no todos los días, sino cuando se puede, cuando uno está motivado. Así que no es un trabajo de todos los días y hay algunas pequeñas partes que tienen que ver con lo que fue mi tesis de doctorado en la Universidad Karlova de Praga, con lo cual lo que quise darle es un marco mucho más general, porque si yo publicara esa tesis en crudo, no se entendería absolutamente nada para el lector hispanohablante, y además entendí que de alguna forma estoy llenando un vacío con este libro. Espero que haya otros que continúen y sobrepasen y superen a este texto. Sería un verdadero homenaje. Pero bueno, por lo pronto entendí que hacía falta este libro sobre esta parte de Europa que seguramente coincidirás conmigo en que no es un área muy estudiada en general, ¿no? Es decir, sí se habla de Rusia o de la Unión Soviética, obviamente sí de Alemania, de Austria, pero lo que ocurre en Europa Central, es decir, países como Polonia, lo que fue Checoslovaquia, hoy Chequia, Eslovaquia, Hungría, ¿no? Son países que, incluso la ex Yugoslavia, ¿no? Es decir, son países que en general se mencionan, se pasan por alto, y que en este caso a mí me pareció muy interesante estudiar y analizar, y es algo que continúo, porque me parece que, primero, que es un país interesante en sí mismo, y por otro lado me pareció que es un buen ejemplo de lo que fue un laboratorio de distintos experimentos a lo largo de su historia. Tengamos en cuenta que Checoslovaquia como tal, como país, tuvo poca duración, ¿sí? Desde 1918 hasta 1993, es decir, poco menos de 100 años. Lo que hoy es Chequia o República Checa, durante gran parte de su historia, fue miembro del antiguo Sacro Imperio Romano Germánico, el Reino de Bohemia,
luego se integra al Imperio Austrohúngaro. Lo mismo ocurre con Eslovaquia, pero que cada uno bajo una corona diferente, es decir, lo que era el reino de Bohemia se integra bajo el dominio directamente austríaco, en tanto que lo que es Eslovaquia estuvo bajo la corona húngara cuando fue el Imperio Austrohúngaro. Es decir, que incluso en esa etapa fueron dos regiones bastante diferentes. Y por otro lado, ¿cómo es que esto se constituye como una república? Y ahí en el libro lo empiezo analizando primero una serie de debates que hay previos a la existencia de Checoslovaquia durante la Primera Guerra Mundial. En principio, la idea antes de la Gran Guerra es que checos y eslovacos y tantos pueblos eslavos que había dentro del Imperio Austrohúngaro no pretendían su independencia, sino un grado muy alto de federalismo y autonomía. Esto explota con la Gran Guerra porque había una serie de movimientos paneslavistas, muchos de ellos fomentados desde el Imperio Ruso, y ahí surgen varias alternativas, y lo cierto es que los líderes checos y eslovacos, muchos de ellos pasan el exilio mayormente en Francia, algunos en Gran Bretaña, algunos en Estados Unidos, y entonces empiezan a pensar la posibilidad cierta de la independencia. Es decir, en principio esto no se veía tan claro, esta idea empieza a cobrar importancia en el transcurso de la guerra. Las cancillerías occidentales admiten la posibilidad de esta independencia recién a mediados de 1918, es decir, en principio los ministerios de Relaciones Exteriores y los grandes mandatarios querían mantener la unidad del Imperio Austrohúngaro como una forma de equilibrar lo que era Alemania, ya sea que terminara como un imperio o con una forma republicana a mediados de 1918. Tengamos en cuenta que todavía continuaba la Primera Guerra Mundial y no se sabía cuándo podía concluir. Y por el otro lado, como otro factor que podía contener la revolución bolchevique, que estaba en sus inicios. Entonces se quería mantener la unidad del Imperio Austrohúngaro y que no se fragmentara en una serie de países pequeños que no iban a poder hacer frente ni a un pangermanismo, ni tampoco a la posibilidad de una expansión de la revolución bolchevique en el centro y este de Europa. Ahora, Finalmente, las sí. ideas republicanas vienen desde adentro o vienen desde esta comunidad que está en el exterior. Bueno, es muy buena tu pregunta porque originalmente se pensó en conformar a Checoslovaquia como una monarquía, es decir, que tuviese un rey. En definitiva, estaba el reino de Bohemia. ¿Quién era el rey de Bohemia? El emperador austrohúngaro, el Kaiser austrohúngaro. Entonces se pensó en dejarlo como monarquía. Al principio, una de las posturas era que el rey fuera un miembro de la familia de los romanos, la dinastía imperial rusa. Esa era una de las posibilidades. Otra era que fuera ocupado ese trono por un miembro de la familia Windsor de Gran Bretaña o de la familia real serbia, es decir, de los que estaban combatiendo del lado de los aliados en la Primera Guerra. Pero luego cobra fuerza la idea republicana. Acá yo creo que tenemos que tener en cuenta que muchos de estos, los principales líderes, sobre todo checos, estaban viviendo en Francia, con lo cual ahí toman la idea de la república y deciden decantarse por eso. Por otro lado, la familia de los romanos eh, es asesinada, es decir, esta idea del paneslavismo va perdiendo fuerza, y entonces, bueno, se decantan por la forma republicana de gobierno, como una república parlamentaria, y con una constitución que va a estar vigente desde 1920, una constitución muy interesante,
porque además es una república parlamentaria que duró hasta 1938, es decir, en su plenitud, concedía, se reconocía el voto a la mujer, la posibilidad de que las mujeres también fueran electas, es decir, era muy, muy de vanguardia para su tiempo en el centro de Europa y que como república parlamentaria pudo vivir hasta 1938, mientras el resto del vecindario había sucumbido a distintos regímenes autoritarios. Ahora, en el 38 es cuando se produce la invasión alemana y ahí cambia esta cuestión. Sí, ahí hay dos etapas. En principio, a ver, Checoslovaquia tenía un problema bastante serio que tenía que ver con las minorías que conformaban al país, porque uno podría pensar que por el nombre eran mitad checos y mitad eslovacos, pero el 50% de la población eran checos, la minoría que le seguía eran alemanes, con el 23%, mayormente en lo que hoy es Chequia, y sobre todo en las regiones de frontera con Alemania y con Austria, lo que llamamos los Sudetes. Luego sí había un 17% de eslovacos y un poco menos del 10% de húngaros. Después había otras minorías, rutenos, polacos, judíos, es decir, era bastante heterogénea la composición de Checoslovaquia en el periodo entre guerras y sobre todo este porcentaje tan importante de población alemana, que incluso a partir del año 35 hay un partido de los sudetes alemanes que era totalmente filonazi. Es decir, solo le faltaba la esvástica para ser nazi, pero era totalmente filonazi, aunque no lo dijeran, pero era un brazo armado del partido nazi dentro de Checoslovaquia. Y entonces, ¿qué ocurre? Esta invasión que señalas se da en dos etapas. Primero, por el Pacto de Múnich, 1938, ahí Checoslovaquia se ve obligada a ceder los Sudetes. Se reúnen los principales mandatarios, o sea, Hitler, Hitler, Mussolini, Chamberlain y Daladier, deciden que Checoslovaquia tiene que ceder los Sudetes a la Alemania nazi. Inmediatamente, al presidente Beneš ni lo invitan a esa reunión, simplemente le comunican lo que se había decidido. Ahí Checoslovaquia de repente pierde una importante cantidad de territorio. Y por otro lado, en marzo de 1939, ahí sí se produce la invasión alemana, en la cual Hitler decide que lo que hoy es Chequia va a ser asimilada al Reich alemán como protectorado de Bohemia y Moravia. Y en tanto que Eslovaquia iba a ser un país independiente, esta situación va a durar desde el 39 al 45, esta Eslovaquia independiente, y hay territorios que se van a entregar a Hungría también. Es decir, la parte que estaba habitada por húngaros Ahora, dentro de Eslovaquia. digamos, ahí surgen dos cosas interesantes que muchas veces no se mencionan, ¿no? Que es cómo las potencias occidentales, con tal de evitar la guerra con Hitler, entregan Chequia, ¿no? La entregan porque le dan un... Porque aún después del Tratado de Múnich, cuando invade Hitler, tampoco hay una reacción de decir, no, bueno, el Tratado de Múnich decía esto, acá ya estás violando esta cuestión. Y la siguiente pregunta, las dos, eh, esa Eslovaquia independiente, digamos, era un modelo medio títere, ¿no? Porque supongo que mucha independencia ahí no podría tener. No sé, a ver Es cómo que es esa sí, cuestión, ¿no? en realidad ya a partir de cuando se aplica el Pacto de Múnich, el presidente Beneš tiene que renunciar, deja de ser una república parlamentaria para ser un régimen corporativo de carácter fascista.
se prohíbe toda mención crítica a Alemania, se empieza a transformar a Checoslovaquia en un país cada vez más autoritario, y luego sí, Hitler decide esta creación de una Eslovaquia independiente que va a ser miembro del Eje, de hecho. Ahí va a tener como líder a Monseñor Josef no, Josef Tiso va a tener como presidente, y de hecho Eslovaquia va a mandar, por ejemplo, combatientes a la invasión alemana a la Unión Soviética. Es decir, Eslovaquia se convierte en un socio muy menor del Eje, pero se transforma en un miembro del Eje. Es decir, pero ¿por qué Hitler, y esto de que señala, por qué Hitler presiona tanto para conquistar Checoslovaquia, para asimilarla? Y es que Checoslovaquia en el periodo entre guerras era el 10º país industrial por su desarrollo. Entonces necesitaba este país como fabricante de armas. Entonces no quería declarar una guerra. Es decir, él presiona hasta último momento con esa posibilidad, pero en realidad no era el objetivo el de llevar adelante una guerra, e incluso votó una política de tratar bien a los obreros checos durante toda la guerra para que fueran altamente productivos, y que había todo un programa de germanización en 2 o 3 generaciones de la población para convertirlos en alemanes. Es decir, se prohíbe el uso del idioma checo, se cierra la universidad, se cierran las escuelas, se germaniza toda la vida como para, bueno, decir, bueno, en 3 generaciones la población termina transformándose en alemana y la podemos asimilar como parte del Reich alemán, ¿no? Ahí ya vemos cómo empezaban a experimentar con la sociedad, a ver cuánto se podía o no asimilar en estos términos raciales que consideraba la Alemania nazi, ¿no? Es decir, se convierte en uno de los primeros laboratorios que tiene. Ahora, sí, a la población judía le aplicaron el mismo tipo de receta que aplicaron en toda Europa, ¿no? No es que hubo excepción ahí. No, eso va a ser igual. De hecho, uno de los campos de concentración más conocidos es el de Terezín, que está cerca de Praga. Es decir, y en Checoslovaquia había una importante minoría judía, con lo cual también se le va a aplicar todas las leyes de Nuremberg inmediatamente. De hecho, cuando antes del Pacto de Múnich hay una visita de un diplomático británico que visita los Sudetes, y las comunidades judías trataron de tomar contacto con él para advertirle del peligro que significaba la anexión de los Sudetes a Alemania. Y él se desentiende por completo de esto. Y hubo una importante migración de judíos que vivían en los Sudetes y de alemanes que no querían ser nazis, es decir, no querían ser Claro. nazificados. Y hubo una corriente importante de refugiados, y Checoslovaquia de por sí era un país que recibía refugiados desde la Alemania nazi, desde la Unión Soviética, desde Polonia, desde Austria, y ese oasis de repente termina engullido por varios países que lo despedazan. Es decir, hay un montón de gente que escapó ahí para salvarse y se encuentra que ese bote se hundió, ¿no? Desguazado por otros. Sí, es Pero interesante sí, esto hubo que una vos importante. mencionás perdón, ¿no? Y después te dejo ahí que sigas, ¿no? Pero es interesante esto que vos mencionás de los alemanes no nazis, ¿no? Porque por lo general nosotros cuando hablamos de Alemania en esta década del 30 hasta mediados del 40, ¿viste? Asumimos que todos los alemanes son nazis, como eventualmente alguien mirando desde afuera puede asumir que en la Argentina todo el mundo es peronista, ¿no? Decir, bueno, hay una gran mayoría, un predominio de este movimiento, pero no entonces, viste, como que, bueno, que se embromen porque siempre gana el peronismo, vota el peronismo y son todos peronistas, bueno, que se embromen ellos, y en el caso de Sí. Alemania es, bueno, son todos criminales de guerra, todo el mundo apoyó esto, y es interesante
resaltar que esto no es así, porque estas simplificaciones muchas veces nublan el análisis. Sí, ahí después de la guerra se produce una situación bastante injusta, pero que en ese momento era muy impopular señalarlo, que es que ese 23% de población, estamos hablando de 3 millones de alemanes que vivían en Checoslovaquia, van a ser expulsados masivamente de Checoslovaquia y tenían que demostrar que habían resistido al nazismo durante esa etapa de ocupación para que se les permitiera quedarse. Y aún así eran vistos con cierta precaución. Estamos hablando de aproximadamente un 1% de esos alemanes que estaban en condiciones de demostrar que habían formado parte de la resistencia, pero la verdad es que era un porcentaje insignificante, es decir, y esto, bueno, fue una deportación masiva de gente que, a ver, esto fue obviamente una decisión de los países ganadores de la guerra, es decir, Estados Unidos, de Gran Bretaña, de la Unión Soviética, fue una decisión de ellos, así como también se decidió que Polonia iba a deportar 6 millones de alemanes. Polonia cambia el mapa. No es la misma Polonia entre guerras que la Polonia después de la Segunda Guerra Mundial. Hay territorios que son cedidos de Alemania a Polonia. Y de esos territorios se expulsa a 6 millones. Lo que pasa es que en el caso de Checoslovaquia, el presidente Beneš, cuando retorna en 1945, firma un decreto de expulsión. Y entonces de ahí los expulsados y luego sus descendientes siempre van a reclamar una indemnización. Tema que finalmente se acuerda que es imposible pagarlo, ¿no? En los años 90, cuando la República Checa pide su acceso a la Unión Europea, se decide que no hay forma de pagar esa indemnización, porque gente que fue expulsada con lo que tenía puesto. Es decir, es otra de las tantas injusticias que se vivieron antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, en 1945, reclamar por los derechos de estos alemanes, ¿no? Que estaban esparcidos en Checoslovaquia, en Polonia, en Hungría, en Rumania, en Bulgaria, o sea, nadie les iba a prestar atención, con lo cual hubo una culpabilización colectiva de los alemanes en ese territorio, ¿no? Es decir, esto que, digamos, es una conducta bastante habitual, como vos bien decís, esto de culpabilizar o estigmatizar a las personas por su nacionalidad y son todos de una misma corriente política. Y la verdad es que Claro, no, la vos verdad es que sabés no. que ahora que vos mencionabas todo esto, ¿no? Yo hace poco, no sé seguramente vos leíste este libro que se llama Alemania 1945, Sí, de la guerra a la paz, ¿no? Y es muy interesante todo este fenómeno, que quizás nos vamos un poquito y ya volvemos a Checoslovaquia, pero es que se cayó. Y habla, entre otras cosas, y lo que vos mencionás, el drama de los alemanes al terminar la guerra. Y claro, es difícil plantearlo en términos de drama, después de que ellos fueron los que provocaron, bueno, o los líderes, porque siempre, siempre después está esta cuestión, ¿no? Que hay, y todo se conecta con todo, ¿no? Hoy estaba dando clases sobre los orígenes del peronismo y toda la manipulación y el adoctrinamiento escolar que se hacía leer La razón de mi vida obligatoriamente en la escuela y tal, y comparar a Perón con San Martín y todo. Dice, bueno, y me hacía acordar a esto que vos señalabas, ¿no? Que ese fue un experimento también de estos años, ¿no? Es decir, esta idea de adoctrinar y crear una generación de personas que para este caso sean adoradores de Perón. Y parecería que funcionó bien el experimento en la Argentina porque sigue existiendo todavía, ¿no? En otros países, por suerte, han dejado atrás esto, ¿no? Este es un caso interesante para analizar cómo la Argentina sigue adorando a un personaje, y sigue nombrando, y sigue cantando marchas, y sigue exaltando a su difunta esposa que murió hace 70 años.
¿no? Digamos, y en el mundo, si nosotros vamos a Europa o a Estados Unidos, ya no nombran a esos personajes de 1950. ¿Sí? Esto es una charla de historia para saber qué pasó, etcétera. Pero yo le decía a los jóvenes, ¿no? A los alumnos, el tema es que, miren, tómenlo como la clase de historia, pero a su vez presten atención, porque es lo que van a decidir ustedes dentro de algunos meses, porque se sigue planteando o sea, el mundo pasó, cayó la cortina de hierro de lo que vas a hablar, cayó el muro de Berlín, etcétera, pero en la Argentina el peronismo no cayó, ¿no? Y la exaltación, ¿no? Ganan las elecciones y cantan la marcha peronista de 1945, o sea, no le cambian una coma, no se dan cuenta que combatiendo al capital no va, ni el comunismo tampoco va, ¿no? Pero es bien Sí. interesante esa situación, pero volviendo a, a reencauzar la cuestión, ¿no? Yo veía también en este libro que estos alemanes que vuelven a Alemania tampoco son aceptados en Alemania, porque de la Alemania que ellos se fueron, ya hay alguien ocupando esos lugares, ¿no? Y Y no sé si, y para traerte al tema, ¿no? De Checoslovaquia, decir, si hubo desplazamientos también adentro de Checoslovaquia durante la guerra, pues yo sé que en Alemania, según las necesidades, movilizaban trabajadores o familias enteras de un lugar al otro. No sé si ese fenómeno se dio en estos años en Checoslovaquia. Sí, hubo más que nada trabajadores eslovacos que fueron enviados a Alemania, no tantos checos, sino más bien eslovacos. Bueno, obviamente fueron desde la Unión Soviética, es decir, fueron llevados a distintos lugares, pero más que nada eslovacos, no tanto checos, porque justamente en la parte checa había un alto grado de industrialización, con lo cual no hacía falta llevarlos a Alemania. Y por otro lado, los aliados durante la guerra tomaron las precauciones para nunca bombardear el territorio checoslovaco. Es decir, sí bombardeaban Alemania, pero no Checoslovaquia. De hecho, hay un solo edificio donde cayó una bomba en toda Praga. Entonces, evitaban eso, justamente para, bueno, en definitiva, Checoslovaquia no era un enemigo, sino que era un país ocupado, con lo cual no lo querían bombardear, pero a su vez era un país donde se producían armas. Mm. Entonces, eso genera una situación bastante ambigua, más allá de que hubo una resistencia. El libro anterior que mencionabas mío de Milada Jorákova, ella fue parte de la resistencia, ¿no? Entonces, hubo una resistencia bastante interesante, que no se habla mucho, pero que fue muy activa, sobre todo checa y también eslovaca, en que bueno, durante la guerra trataron de sabotear en lo posible al régimen. Lo que pasa era muy complicado porque, bueno, no invadieron de la misma forma que en Polonia, ¿no? Entonces, en Polonia había un ejército interno que resistía tanto a la Alemania nazi como a la Unión Soviética. En ese caso de Checoslovaquia, no ocurrió lo mismo, porque no hubo este tipo de invasión, sino que fue mucho más sutil, ¿no? Y con todo un proceso de germanización bastante intenso. Ahora, cuando termina la guerra y eh, ¿a qué Checoslovaquia se vuelve? ¿Se vuelve a la del antes del 38? ¿Se vuelve, porque, o sea, se vuelve o se intenta, a cuál se intenta volver y a cuál llegaron? Porque obviamente que ahí está esto que mencionaba recién al pasar de la cortina de hierro. Bien, es muy buena tu pregunta porque se intenta volver a la república parlamentaria, se intenta, de hecho en 1946 hay elecciones libres, a ver, hasta cierto punto porque algunos partidos que tuvieron así una postura un poco ambigua, ¿no? Ni, ni de frontal rechazo al nuevo régimen, ni de... fue ambigua la postura, entonces quedaron afuera. Y hubo elecciones, y acá es una rareza, porque en 1946 esas elecciones, la primera minoría la obtiene el Partido Comunista.
ganan con el 38%. Y que en realidad el Partido Comunista las gana porque presenta un programa muy moderado electoralmente. De hecho, había otros partidos que estaban mucho más a la izquierda que el Partido Comunista en esa campaña. Ellos se presentan, no, bueno, nosotros somos aliados de la Unión Soviética. La Unión Soviética es el país que libera a Checoslovaquia de la ocupación alemana. Entonces, bueno, tenía cierto prestigio. Por otro lado, el desprestigio de Occidente era muy alto, justamente porque por el pacto de Múnich, al no haber intervenido, se entendía que, bueno, el garante de la independencia checoslovaca era la Unión Soviética, y por otro lado, eh, lo que se entendía es que, bueno, esto iba a garantizar cierta estabilidad, ¿no? Frente a una eventual revancha alemana. Entonces, bueno, en ese contexto, el Partido Comunista obtiene el 38%, pero va a gobernar en coalición con otros partidos. Se lo llama el Frente Nacional. Gobierna en coalición con otros, tiene el primer ministro, la mayoría del gabinete de ministros, pero había un compromiso de que había un periodo en el que iban a gobernar todos los partidos juntos, los que tuvieran representación parlamentaria. Es decir, era un periodo de reconstrucción, con lo cual no existía una democracia en el sentido, bueno, hay un oficialismo y oposición, sino que son todos parte del gobierno en una situación de reconstrucción de los países. Esto se replica en todos los países de Europa Oriental, es decir, no es solamente en Checoslovaquia. La diferencia es que en Checoslovaquia el comunismo es la primera minoría. En otros, como en Polonia, Hungría, Rumania, Bulgaria, era un pequeño partido, el Partido Comunista. Es decir, tenía como mucho el 15%. Entonces, ahí hay una diferencia sustancial. Y lo que va a ocurrir es que entre el 46 y el 48, ahí es donde el Partido Comunista, por instrucciones del Comintern, la Internacional Comunista, y del propio Stalin, están obligados a tomar el poder. Es decir, Stalin les da la orden de tomar el poder. Entonces se las van a ingeniar para hacer un golpe de Estado en el cual toman el poder en febrero de 1948, dejan la fachada esta de que había otros partidos a los cuales van a purgar por completo, ¿no? Van a dejar gente completamente inoperante, ¿no? Diciendo, no, mira, acá hay miembros de este partido, acá hay otro de otro, ¿no? Pero que en realidad en la quinta, sexta línea de cada partido, para dar la impresión de que era un país pluralista, pero a partir de ahí, de 1948, se establece un régimen completamente estalinista. Es decir, cómo es que en tan pocos años sale el nazismo y entra el estalinismo, ¿sí? Y de hecho, Checoslovaquia fue uno de los países más estalinistas que hubo en Europa Oriental. Fueron muy aplicados en esto, con las mismas purgas, reforma agraria, persecuciones, los juicios espectaculares contra la disidencia. Y nuevamente, como era un país muy desarrollado, a la Unión Soviética le venía muy bien esto. Es decir, porque, Ahora, claro, ahora, esa, pasa sí. a dominar un país mucho más desarrollado que la propia Unión Soviética. Interesante eso. Ahora, no, quería preguntarte si, por lo que decís, parece que la población sufrió más el estalinismo que el hitlerismo, digamos, o el nazismo. O, o también hubo ese nivel de persecución ideológica o juicio, o no. En la época de Hitler, en Checoslovaquia versus la época de Stalin. Pues, yo siempre digo, la tragedia de estos países es que se libran de Hitler y lo reciben a Stalin, ¿no? Bueno, ahí justamente por eso escribí la biografía de Milada Horákova, porque ella estuvo detenida y presa y juzgada por la Alemania nazi, la liberan y ella después se vuelve parlamentaria en ese periodo breve del 46 al 48, y después la detienen, la juzgan y la ahorcan en el régimen comunista. Así que ella estuvo los dos,
digamos, sufrió los dos regímenes totalitarios. eh, y ella obviamente advirtió otra vez, está volviendo a ocurrir lo mismo. O sea, estamos volviendo a caer en las redes de otro sistema Mm. totalitario. Como se trataba de una mujer con fuertes convicciones, la verdad es que fue un acto de valentía haber rechazado los dos regímenes, podría haberse acomodado, pero los rechaza. Y bueno, en el régimen comunista es donde finalmente la van a ahorcar porque, claro, ella también había formado parte de la resistencia frente al nazismo, era todo un símbolo en el país de lo que era la resistencia, entonces, con más razón, la querían eliminar físicamente en modo inmediato. Porque también es interesante que en esa época, o sea, este giro hacia el estalinismo, tampoco, al menos la mayoría de los intelectuales de Europa Occidental no lo veían como algo terrible. Al contrario, ¿no? Digamos, este giro al estalinismo era como algo, por algunos inclusive hasta bien visto. Sí, en el caso checo, tenían bastantes precauciones frente a la Unión Soviética en el periodo entre guerras, pero lo que pasa es que lo veían como el único país que eventualmente podía estar interesado en salvar la independencia. Beneš, cuando asume como presidente en el año 35, hizo una visita de una obsecuencia total a Moscú con Stalin, porque bueno, decía, bueno, a ver, es el tipo que me puede llegar a salvar la independencia del país, ¿no? Entonces miró para otro lado con respecto a los crímenes del estalinismo y hizo declaraciones bastante infortunadas porque hizo, digamos, toda una apología al estalinismo cuando él sabía cuál era la verdad. Pero bueno, tenía que ver con la necesidad de mantener a este país independiente. Finalmente terminó siendo una víctima también. Y de hecho, por ejemplo, hay una anécdota que es que una parte de Checoslovaquia va a ser cercenada por Stalin, se la va a atribuir a la Unión Soviética y hoy es parte de Ucrania, que es la región de Rutenia, que Stalin le comunica a Beneš cuando está volviendo en el tren a Praga desde Moscú, que le dice gracias por ceder Rutenia a la Unión Soviética. Y el otro que iba a decir, o sea, Claro. te di un regalo y ni me enteré, no, digamos, no estaba en condiciones de decir nada, ¿no? Pero cómo es que, bueno, ya estaba claro que el país no era tan independiente como él hubiera pretendido. Beneš siempre me llama la atención que siendo un diplomático tan inteligente, sin embargo, tuvo esta ingenuidad de pensar que Checoslovaquia podía ser un puente de comunicación entre Occidente y la Unión Soviética. Sin advertir que, a ver, los grandes países no necesitan puentes de negociación, no necesitan intermediarios, hablan directamente entre ellos. Claro. Y entonces, bueno, se produce este estalinismo, este triunfo estalinista en Checoslovaquia, y los años siguientes, digamos, esto se endurece más. No sé si estoy equivocado, pero como que me da que como que Checoslovaquia va perdiendo esa productividad económica, ese adelanto de la industria que tiene, porque claro, el régimen ahora que se aplica es contrario al crecimiento, al desarrollo, al progreso. Claro, obviamente hay una nacionalización de todas las empresas, comercios, viviendas, es decir, se nacionaliza todo. Ya había comenzado esto en el Perdón, se periodo, nacionaliza se estatiza, se estatiza, sí, o, se o estatiza, sea, se pero expropian todas todo, estas cosas, se pagan las expropiaciones o se expropia no se paga nada. No, no se paga nada, no hay ninguna indemnización de nada. Algo de esto había comenzado en el periodo nazi de ocupación, algunas empresas, sobre todo empresas que estaban en manos de judíos, ¿no? Esto ya había empezado y quedaban en manos del Estado. Es decir, que ya de alguna forma la ocupación nazi había comenzado con la creación de un
un Estado importante en este sentido de lo económico. Esto obviamente se profundiza con el periodo estalinista, que ya queda barrida la propiedad privada, hasta los pequeños comercios ya directamente se estatizan. Y lo que va a ocurrir es una caída de la productividad. Sí, obviamente, es un régimen de planificación central de la economía, planes quinquenales, reforma agraria, es decir, se aplica la receta estalinista en toda su pureza y esto se aplica como una receta indiscutida. También hay que tener en cuenta por qué tanto, digamos, tanto celo ideológico en esto. Porque es el momento en el que todo lo que era el campo socialista tiene una primera decisión. Es decir, Yugoslavia, con Mariscal Tito, sale de la órbita de los países prosoviéticos, ¿no? Es decir, se convierte en un socialismo aparte, el socialismo a la yugoslava. Entonces, todo lo que pudiera verse como un camino propio al socialismo era visto como titoísmo y, por consiguiente, eso era algo que iba a tener consecuencias bastante negativas. Entonces, por eso también el comunismo checoslovaco adopta todo, ¿sí? Adopta todo y, bueno, y los miembros de la que era la NKVD, ¿no? Lo que después conocemos como la KGB, también van a enseñar los métodos están en Checoslovaquia enseñando los métodos de detención, de tortura, de interrogación, es decir, todo eso lo van adaptando rápidamente a Checoslovaquia, por eso va a ser un régimen estalinista tan duro y que va a tener una enorme caída de la productividad. Así como también Checoslovaquia es un país que se aísla culturalmente del mundo. Y aquí hay que señalar que Praga siempre fue una de las grandes ciudades cosmopolitas de Europa, es decir, al nivel de Viena. Es uno de los grandes centros culturales, artísticos y científicos de Europa. La Universidad Karlova de Praga es muy anterior a cualquier universidad alemana, desde 1348, y esto, nuevamente, lo que vamos a ver es que toda esa conexión con el mundo occidental se cercena. Es decir, todo lo que fuera el arte, la música, el cine, eh, todo el conocimiento, la ciencia, la literatura, todo eso se cercena, se pasa a estudiar solo la versión soviética, la versión socialista, y entonces hay un decaimiento también general de lo que era la cultura, la ciencia, las artes, y se convierte en un país muy cerrado, muy xenófobo. Es decir, siempre había tenido una cultura muy cosmopolita, sobre todo la parte checa, y ahora de repente se convierte en un país muy xenófobo, cerrado, en el cual no se estudiaban otros idiomas, salvo el ruso, obviamente, y esto genera un decaimiento muy general en todos los campos. Por eso, esto lo va a advertir claramente Alexander Dubček en 1968, y él lo que va a buscar es dinamizar al socialismo, en esta versión llamada socialismo con rostro humano, en el que propone una serie de cambios, es decir, bueno, ya está, es decir, el estalinismo nos ha dejado anclados a los años 50 en todos los sentidos, no es una economía productiva, no es una sociedad creativa, no hay pluralismo, no hay pensamiento independiente, con lo cual lo que busca Dubček, siendo él miembro del Partido Comunista, siendo el secretario del partido, era darle una nueva vida al comunismo con ciertos grados de libertad, que bueno, obviamente ahí es donde se ve la tragedia de 1968, que este experimento también va a ser cercenado, ahora con una invasión soviética. ¿Eso es la primavera de Praga que se conoce o es otra cosa? En la primavera de Praga es ese breve periodo de Dubček en el 68, en el cual el país se abre a todas las expresiones culturales, científicas de Occidente, un Occidente que de por sí estaba en plena ebullición. O sea, También, el mayo claro, o francés, sea, toda la historia. le abrieron las compuertas a un Occidente que se estaba criticando a sí mismo. Pero bueno,
esto es muy interesante, cómo es que las universidades de Estados Unidos, las universidades europeas, los ídolos de los estudiantes eran Ho Chi Minh, Che Guevara, Mao, y cuando todo esto entra a Praga, dicen, no, mirá, estos no son mis ídolos, yo ya estoy viviendo con esto. O sea, no me estás diciendo nada que yo no quiera, ¿no? Pero sí entra toda la música, la literatura, el arte, y también entra, a ver, los intelectuales se empiezan a animar a pedir elecciones libres, el fin del monopolio del partido único, y también la primavera de Praga lo que buscaba era volver a crear algún tipo de pymes, ¿no? Pequeñas y medianas empresas de carácter privado o semi-privado que compitieran en un mercado, algo así como fue la NEP de Lenin después de la guerra civil. Entonces Ahora, ahí, fue, sí, siempre tengo una duda. Capaz que no sabes, pero la empresa esta de automóviles, Skoda, es posterior, o sea, es anterior a esto. es muy ¿Sabés anterior, cómo es el recorrido? no, Y se es muy estatiza, después anterior. se vuelve a privatizar, ¿cómo es la? Claro, es muy anterior, era una empresa privada que después es estatizada y después, en los años 90, se vuelve a privatizar. Está bien, perfecto. Ahora, Toda. me había quedado ahí medio al pasar pendiente y otra más, dos preguntas, ¿no? Una es, porque Hitler había separado Chequia y Eslovaquia, ¿no? Las había independizado, es decir, cuando pierde el régimen nazi, se vuelven a unir automáticamente, esa sería una pregunta, ¿no? Y, y entonces, por lo que decís recién, en 1968 ahí sí intervienen fuerzas militares rusas en Checoslovaquia. Antes era más como una advertencia, como la amenaza de, y entonces se manejaban de esa forma. Sí, bien por las dos preguntas. Sí, en 1945 se decide volver a formar Checoslovaquia. Esta vez, claro, con la depuración de los alemanes, no de los húngaros, ¿no? Es decir, esos territorios que habían sido cedidos a Hungría vuelven a incorporarse a Checoslovaquia como una minoría, pero vuelve a formarse Checoslovaquia. Una de las consecuencias no buscadas ni deseadas por Hitler es que muchos países de Europa central y oriental van a ser étnicamente homogéneos, pero en el sentido que él no quería. Es decir, una Polonia prácticamente 100% polaca, por ejemplo. Una Checoslovaquia prácticamente casi 100% checoslovaca. Es decir, eso Hitler obviamente no era lo que él buscaba. Él buscaba la germanización y el exterminio de los pueblos eslavos y la esclavización, es decir, no era precisamente su objetivo. Pero bueno, es una de las consecuencias, ¿no? de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces se decide recrear a Checoslovaquia. eh, Ahora bien, después que cuando se produce esta invasión soviética, acompañado por otros países del Pacto de Varsovia, porque interviene en Polonia, interviene Hungría, Bulgaria, es decir, intervienen varios países del Pacto de Varsovia, no Rumania, que se opone, no por demócrata, sino porque decía, esto me puede servir como antecedente, después me van a invadir a mí. Y Alemania Oriental brinda su apoyo, pero obviamente por una cuestión política y de sensibilidad no entran soldados alemanes. Esto es bastante comprensible, ¿no? Imagínate si vuelven a entrar soldados alemanes en Checoslovaquia en 1968. Pero Honecker, el líder de Alemania Oriental, apoya esta invasión. Estas tropas soviéticas van a permanecer hasta 1989. Después va a haber un periodo de 3 años en donde se van retirando las tropas soviéticas, porque no eran solamente soldados, ¿no? Había tanques, misiles, aviones, o sea, esto dura 3 años el retiro. Pero después había una presencia real
de tropas soviéticas en territorio checoslovaco durante más de 20 años. Es decir, que era una amenaza bastante concreta y precisa y ahí a la vuelta de la esquina. Pero sí, ahí lo que se produce es una enorme perplejidad, porque los que se veían como los garantes de la independencia checoslovaca, de repente eran los invasores. Es decir, antes el pacto de Varsovia, perdón, el pacto de Múnich me abandonaron ingleses y franceses. Ahora el otro garante, la Unión Soviética, también me invade. Es decir, no tengo más amigos en el mundo, ¿no? Es decir, Claro. se da esa situación de estoy rodeado de enemigos que están dispuestos a desguazarme en cualquier momento, ¿no? Bueno, esa es la desgracia de estos países, me parece a mí, ¿no? Del centro de Europa que viven amenazados. Vos ahí, bueno, dos cosas, ¿no? Una, cuando vos hablas de eh, em, le tienen que ceder a Ucrania una parte de su territorio, ¿no? Y lo interesante de esto, y ya lo hemos hablado, bueno, vos que sos el especialista, yo escucho y aprendo, ¿no? Digamos, cómo el mapa de Europa sigue cambiando igual, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, hoy bueno, uno lo mira y ve esa situación, pero el mapa del mundo cambia permanentemente y por lo general no es por medios pacíficos cuando cambia, por lo general, a veces sí hay acuerdos, ¿no? Esa es una cuestión. Y la otra era, bueno, cuando se produce esta invasión ahí por el 68, etcétera, y el régimen de gobierno sigue siendo el mismo, supuestamente los que gobiernan son checoslovacos, nada más que tienen ahí un arma apuntándoles a la cabeza por si se quieren salir del guión. Sí, a ver, yo siempre en las clases digo, una persona que nació en la Rutenia de Checoslovaquia, pasó parte de su vida en Hungría, pasó después parte de su vida en la Unión Soviética y envejece en Ucrania. Es decir, sin haberse mudado jamás de casa, ¿no? Es decir, como va cambiando de manos y siempre viviendo en la misma casita, ¿no? Es muy notable eso. Pero bueno, esto es una situación que se ve en varias regiones de Europa y sobre todo en esta parte del centro y el este, como que va pasando de un imperio al otro. Bien, lo cierto es que sí, lo que pasa después del 68 es una situación muy, muy singular, porque a Dubček lo secuestra la Unión Soviética. Se lo lleva teóricamente de consulta a Moscú durante varios días, en los que no se supo cuál era su situación, si estaba con vida, es decir, qué le pasaba. Lo reponen a Dubček ya estando los tanques, porque Dubček era una figura simbólica importante, entonces lo reponen, pero en la práctica ya era un personaje que había perdido todo poder. Y lo que va a ocurrir es un rápido proceso de desgaste que se va a resolver con una situación que para nosotros, a ver, yo creo que nosotros la vamos a entender en Argentina, ¿no? Porque en 1969 se da un campeonato mundial de hockey sobre hielo. Hasta ahí nos resulta medio raro, ¿no? Pero entendamos que el hockey sobre hielo para Chequia es como para nosotros el fútbol. La final es Checoslovaquia-Unión Soviética y gana Checoslovaquia. ¿No? La final del Campeonato Mundial de Hockey sobre Hielo. Bueno, la gente sale a festejar, hasta ahí encontramos todas las similitudes con la Argentina, la gente sale a festejar y durante esos festejos un grupo de inadaptados, no sabemos bien si fue algo espontáneo, si fue algo preparado, ¿no? Por los servicios de inteligencia, ataca
y destruye la sede de la aerolínea Aeroflot, que era la línea de bandera soviética. Ante esta situación, lo que se le exige a Dubček es que renuncie como secretario general del partido, porque lo que se le acusa es que no tiene el control de las calles, ¿no? Entonces tiene que renunciar. Y a partir de ahí él empieza un rápido proceso de degradación dentro de la estructura administrativa. No va a ser juzgado, no va a ser sentenciado, pero empieza a ser degradado en la estructura administrativa. Y entonces ahí sí es reemplazado por personajes totalmente neoestalinistas que eran absolutamente fieles a la línea de Moscú y de Brezhnev, ¿no? Ahí es donde vemos la aplicación de lo que se llamó la doctrina Brezhnev, que era una doctrina de soberanía limitada. Es decir, los países, ¿qué se les exigía a los del Pacto de Varsovia? Que se mantuvieran dentro de esa alianza defensiva, el Pacto de Varsovia, y que por otro lado, nunca ninguno dejara de tener el monopolio del poder del Partido Comunista. Es decir, la variante de socialismo que eligieran, ahí había más o menos alternativas, pero nunca se podía poner en duda ni el Pacto de Varsovia ni la hegemonía de los partidos comunistas. Entonces, bueno, y sobre todo teniendo la presencia de las tropas soviéticas, no había mucho margen de decisión. Bueno, para ir cerrando esta parte, y ya veo que alguien ha escrito, y invitamos al que quiera escribir su pregunta o su curiosidad. Este tema, bueno, asumo yo que para la mayoría es bastante ajeno, ¿no? Tengo para el final la pregunta, te la dejo, porque creo que ya te la hice alguna vez, pero ya me olvidé de la respuesta. ¿Cómo es que llegás a estos temas vos? O sea, ¿cómo un argentino que estudió en la Universidad de Belgrano termina haciendo un doctorado? Porque es más sencillo, no sé, España, Francia, Alemania, Inglaterra o Estados Unidos, o qué sé yo, no sé, otro lugar, pero estudiar en Chequia, en fin, no es tan común, ¿no? Pero esa la dejo para el final. Para lo Ahora, último. eh, más o menos la parte ya más cercana de la década del 80 es más familiar para nosotros por cómo cae el muro de Berlín, cómo viene la desintegración. Ahora, la pregunta, así como para cerrar, y después si alguien quiere volver atrás con preguntas, son bienvenidas, estas son las mías nomás, es ¿por qué si están la gran parte de su historia juntos, ¿no? ¿Por qué cuando una vez que cae el muro de Berlín se terminan separando estos dos países? O sea, había algo ahí que no se estaba viendo, estaban juntos porque estaban forzados, surgieron nuevas situaciones, porque, no sé, yo antes de saber estas cosas que vos decías, digo, bueno, estos eran dos países que estaban forzados pero por lo que vos contás no era una situación así tan forzada, sino más vale cuando la separa Hitler. Y entonces me llama la atención ahora, después de ver esta nueva versión, ¿sí? ¿Por qué en 1992-93 se separan? Bien, en realidad, como nacionalidades tuvieron desarrollos muy diferentes. Es decir, lo que son los checos, el antiguo reino de Bohemia, tuvo un desarrollo muy independiente dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Pero tuvo un desarrollo propio, era una región muy culta, muy cosmopolita, que tuvo un gran desarrollo industrial, alto nivel de alfabetización, incluso más alto que la propia Austria, más desarrollo industrial que la propia Austria, con salarios mucho más altos dentro del Imperio Austrohúngaro. Es decir, era la parte más dinámica económicamente dentro del Imperio Austrohúngaro, a fines del siglo XIX y principios del XX. En cambio, Eslovaquia, que estaba bajo la órbita de la corona húngara, era básicamente rural, no industrial, era rural. Había un proceso no de tener tantos alemanes, sino húngaros. Y por otro lado, sí había una tasa de analfabetismo mucho más alta que la parte checa.
Y otro elemento a tener en cuenta es que los checos eran bastante escépticos en materia de religión ya en tiempos del Imperio Austrohúngaro. ¿Eh? No es que esto es algo que venga del comunismo. Ya antes del Imperio Austrohúngaro había un fuerte escepticismo de carácter religioso, tendiente a una república laica, de tipo, digamos, influencia del iluminismo, es decir, estaba esta corriente mucho antes, porque veían a la Iglesia Católica como un elemento de dominación austríaca. Entonces ya había así como una prevención. De hecho, hay una versión reformista religiosa un siglo anterior a Lutero, la de Jan Hus. Es decir, si uno tiene Ah, que ver dónde empieza la reforma protestante, es un siglo antes con Jan Hus en Praga. Y Jan Hus fue rector de la universidad, es decir, no es que era un personaje marginal, ¿no? Entonces, tiene un monumento ahí central en Praga como si exactamente. fuera San Martín, no sé, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Y la iglesia husita tiene un 10%, ¿no? Es decir, que había una actitud de prevención ante el catolicismo que no encontrás en Eslovaquia. Es decir, Eslovaquia desde ese punto de vista religioso es más parecido a Polonia, por ejemplo. Mm. Pero claro, a ver, y por otro lado, Eslovaquia, si tenemos que buscar cuándo tuvo un estado o algo parecido, tenés que ir o al siglo XI, o a esa breve etapa en la que estuvo Monseñor Tiso del 39 al 45, con Hitler. Entonces, no es que tuvo tantas etapas de alguna cierta emancipación. Esto, claro, ¿dónde empieza a resurgir con fuerza? Bueno, y después de la apertura de los años 90, porque empieza toda la discusión que esta república parlamentaria que se quiere volver a establecer en 1989, 1990, la postura del presidente Václav Havel era, bueno, volvamos a la misma república que en 1920, es decir, ya está, ahí nos fue bien, ¿por qué no vamos a tener el mismo sistema? Y lo que se empieza a discutir por parte de los eslovacos es, no, 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 a ver, eso fue una república parlamentaria, todo muy bien, pero era unitaria. Y ahora queremos un esquema federativo, pero un federalismo que en realidad era la composición de dos nacionalidades prácticamente independientes, ¿no? Se veía si hacer algo al estilo suizo, es decir, que Mm. se empieza a discutir el nombre del país, y uno diría, pero ¿qué importancia tiene esto? Bueno, para ellos era muy importante discutir el nombre del país porque esto era mucho más que simbólico. Y finalmente, en 1992, después de elecciones parlamentarias, en las que se ve que el electorado era muy diferente, es decir, los partidos, había partidos checos y partidos eslovacos. Es decir, no es que había partidos de todo el país. Eso por un lado. Es decir, es como si en Argentina tuviéramos partidos de determinadas provincias y otros de otras, y son absolutamente incompatibles, ¿no? Y en ese sentido, lo que se ve es que la parte checa privilegiaba la rápida inserción de Checoslovaquia en la Unión Europea, la OTAN, tener una economía de mercado, una economía abierta, modernizarse, privatizar. Y en cambio, la parte eslovaca lo que quería era mantener el estado del bienestar, algún tipo de sistema socialista subsidiado. Entonces, ahí ya tenés un problema. Es decir, cada parte del país quiere un sistema económico distinto, ya tenés un serio problema. Y por otro lado, la parte eslovaca no quería ingresar a la Unión Europea, ni a la OTAN, ni nada parecido. Entonces lo que se decide es, bueno, vamos a divorciarnos. O sea, eran dos. No es como Yugoslavia, que Claro. eran muchos más, ni tampoco la Unión Soviética, en donde eran 15, ¿no? Entonces, la verdad es que si la transición a la democracia fue muy pacífica, de hecho fue un modelo muy estudiado, la revolución de terciopelo, lo mismo ocurre respecto a la separación de los dos países, que también va a ser llamado el divorcio de terciopelo, porque
finalmente acceden a que se van a divorciar en forma pacífica y que, bueno, cada uno va a seguir su propio camino. Más allá de que Eslovaquia después, ya en el siglo XXI, va a abandonar todas las ideas del estatismo y de la economía subsidiada y demás, va a adherir a la Unión Europea, a la OTAN, se Dice que, integra como economía de mercado, democracia liberal, pero hubo un periodo en el que básicamente privilegió tener un Estado nacional de carácter más bien populista, incluso tuvo un primer ministro que era un verdadero bufón, un payaso en Europa, y que, bueno, y se mantuvo ahí unos años en una situación un poco gris. bueno, vamos a ver si hay un par de preguntas ahí, Dale. preguntas de Dimas Peña. Ahí vos podés leerlas, ¿no? ¿Las tenés, Richard, A ver, para... ahí las veo. Ahí las voy a mirar. Bien. Bueno, ahí es un poco lo que la de Checoslovaquia, había menos tensiones entre los pueblos que la que componen comparando Yugoslavia. Sí, Claro, en ese sentido, no era la misma tensión, es decir, primero que son dos, ¿no? Dos nacionalidades. En el caso de Yugoslavia había por lo menos siete, ¿no? Entonces, y con una Serbia que no quería la independencia de ninguno de las repúblicas que componían Yugoslavia. Ahí se llega a una guerra también por incomprensión de las partes, pero y otro dato importante, Milosevic en Yugoslavia era un antiguo miembro del Partido Comunista. En cambio, en el caso de Checoslovaquia, la disidencia, cuando llega al poder, es la que negocia la separación de Checoslovaquia, la antigua disidencia. Entonces, no es lo mismo, ¿no? Es decir, no son los antiguos miembros del Partido Comunista devenidos en nacionalistas, como ocurre en gran parte de Europa Central y Oriental, sino que ya es una nueva camada de dirigentes políticos que no les interesaba llevar a las armas este tipo de controversia. Más allá de que Havel hizo lo posible para que no se separara el país, pero la verdad es que en esa situación era inviable y afortunadamente las dos partes llegaron a esta solución de la separación. Hoy en día creo que se llevan mejor que cuando estaban juntos. bien, ahí, bueno, primero había bueno, un comentario de Dimas, que ahí, bueno, sí, estamos de acuerdo de lo que comenté yo, y ahí hay una interesante descripción de Lille, ¿no? Sobre esta cuestión, y Ahí lo creo con esto a ver leo. si parece como que ese temor de los espías o que te estén espiando, en fin. Sí, sí. A ver, Eh, bueno, yo viví más o menos en ese periodo que visita, yo viví allá y estudié allá entre el 97 y el 2001. Así que, no, a ver, cambia el régimen, pero las personas siguen actuando de la misma forma, ¿no? Es decir, no es que uno cambie un régimen político y las personas se resetean rápidamente el cerebro y ya Mm. está, ¿no? Uno sigue teniendo toda una serie de paranoias, con lo cual, a ver, había algunas fantasías, ¿no? Yo recuerdo algunas situaciones que, eh, por ejemplo, no se entendía por qué las empresas quebraban, por qué los precios aumentaban, por qué había aumentado la criminalidad, a ver, a niveles que para nosotros son infantiles, ¿eh? Raterito de cuarta, ¿no? No, nada, no había situaciones de una gran violencia, pero bueno, era algo nuevo. Claro, todo esto generaba como mucha incertidumbre y el tema de la incertidumbre. Es decir, yo no te puedo garantizar cómo va a ser mañana tu vida, ¿no? Esto genera mucha incertidumbre y mucha angustia. Y el hecho de que, bueno, nadie hablaba de los temas personales, ¿no? Porque esto sí había quedado, a ver, 40 años de régimen comunista,
en la que cualquier conversación de tipo personal puede ser usada en tu contra. Cualquier dato. Entonces las personas tenían relaciones muy superficiales, las conversaciones eran totalmente superficiales, ni siquiera podías hablar de tus compañeros de trabajo, además porque eso podía ser visto como sabotaje. Entonces, uno se cuidaba en forma permanente y aunque cambie el régimen y pase a ser una democracia, bueno, pero eso persiste durante muchos años y los cambios los vas a ver dentro de 2 o 3 generaciones. Pero sí, yo viví gran parte de esa etapa de cambio, es decir, cuando yo llegué, todavía no hacían 10 años de que había caído el comunismo, pero había muchas conductas cotidianas que se vinculaban con eso, ¿no? Bueno, Que- nosotros a veces, mientras vos mencionabas eso, yo recuerdo los primeros años 80 acá, una vez que había terminado la dictadura militar, también había como, bueno, estaba la democracia, votábamos todo, pero de determinadas cosas no se decían o determinados Exacto, datos determinados datos, siempre me recuerdo, no le des tu número de documento a nadie, no le digas a nadie si votabas, no te afilies a ningún partido, no te afilies a ningún partido porque vas a quedar en una lista. Bueno, después nada de eso pasó. exacto, Y exacto. eso que nosotros habíamos vivido 7 años de gobierno militar, otros son 40 años de regímenes militares. Ahí hay un libro extraordinario sobre el tema que se llaman Los que susurran, de Orlando Exacto, Figues, ¿no? Que exacto. habla sobre que la gente en la Unión Soviética, stalinista, sobre todo habla de los años 20, 30, susurra, no habla, porque tiene miedo que lo escuche todo el mundo. Bueno, ahora sí va la última, que es la que ya te hice antes, pero mientras recuerdo para todo el mundo, se quedó y gracias por estar acá, se llama Checoslovaquia, una introducción a su historia, de Ricardo López Gotti, ¿no? Y entonces ahí va a tener detalle de todas estas cosas que nos fue contando, fuimos charlando a lo largo de esta hora y ya casi 15 minutos, ¿sí? Y entonces para cerrar, de curiosos, saber, bueno, ¿cómo es que un argentino llega? Porque muchas veces uno eh, llega a los temas o llega a mucha gente tiene como la fantasía de que un historiador, un académico, entonces tiene su plan de trabajo del mundo y voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y de repente, como en cualquier actividad, aparece, no sé, alguien, un amor, un pasaje gratis, una charla a la que no iba a ir y fui, y resulta que el que estaba ahí le Sí, faltaba uno para completar un viaje, y te terminás convirtiendo en especialista de un tema que jamás había estado en tu cabeza, ¿no? Y entonces, algo de eso siempre hay. a ver cómo a ver si es lo tuyo más planificado o cómo Más o llega, menos, sobre todo por lo extraño o sea, más o más menos, más o menos, más o menos. exótico, Bueno, ¿no? nosotros cursamos en la misma universidad. Exacto, sí. Yo soy más Y viejo, pero bueno, pero recordarás que nosotros, yo estaba en quinto año para terminar cuando vos entraste a primer año. claro, recordarás que en realidad de toda esta parte del mundo nosotros no estudiamos nada. En realidad, toda Argentina no se ha estudiado nada sobre esta parte del mundo. Y cuando empiezan a ocurrir todos los eventos de 1989, desde el triunfo de solidaridad en Polonia, la caída del muro, cuando se abre Hungría, es decir, todo esto que empieza a ocurrir, ahí yo me di cuenta, dije, yo de esta parte del mundo no tengo la menor idea, ¿no? Es decir, no tengo la menor idea y no había nada, ¿no? Es decir, lo que había era muy fragmentario, ¿no? Es decir, Era la por ahí, época pre-internet, además, no había, no es, porque mucha claro, gente cree que exacto, esto existió todo el tiempo. la prehistoria que, bueno, uno se agarra de lo que podía llegar a venir, ¿no? Algún que otro libro que hoy es totalmente olvidable, ¿no? Pero algo podía haber. Bueno, la verdad es que ahí yo empecé a leer en forma sistemática lo que había, ¿no? Sobre esa parte de Europa, pero la verdad es que no llegaba a nada. Y después lo que me ocurre es que en 1996 me llega el dato de que la República Checa estaba otorgando becas de estudio de posgrado. Y bueno, y ahí decido presentarme, ¿no? Es decir, bueno, esta es mi oportunidad realmente para ir, para aprender, para estudiar.
La beca la obtengo a fines de 1996 y acá es muy interesante la reacción que hubo, porque obviamente mis familiares estaban muy contentos, ¿no? Pero hubo mucha gente que me decía barbaridades, ¿no? Decían, vas a arruinar tu vida, te está yendo a un país en guerra, es decir, barbaridades. O sea, ahí me digo, esto es más desconocido de lo que yo me imaginaba, ¿no? Esto es más grave todavía. Claro, Incluso gente que estudió relaciones internacionales, que estaban en el CONICET, o sea que uno diría, bueno, mínimamente tiene que saber, ¿no? Es como si yo, alguien que va a estudiar a Japón, le digo, no, no vayas a Japón que están en guerra. Y vos decís, ¿pero claro. qué me estás hablando, no? O sea, ¿qué pasa acá? Pero la cantidad de gente que me advertía como algo, estás arruinando tu vida, así me decía. Bueno, Claro, yo me fui igual, ¿no? Obviamente, eso me impulsaba más todavía. Obvio, y también los que decían, te vas a Checoslovaquia, y decían, no, ya es República Checa, ¿no? Ya cambió. Pero, es decir, un poco ya había de interés mío por la región, con lo cual, bueno, ahí eso me motivó a ir y a presentarme a la beca. Sí, bueno, el hecho de enterarme de la beca sí fue algo totalmente accidental. Podría haberme enterado como no. claro, esas cosas pasan. Bueno, Sí. hemos develado Y, la y una última que aclaración, yo no siempre soy descendiente de checo, ni de eslovaco, ni nada parecido, así que no viene por ese lado, no sino viene por por ahí. interés y por curiosidad. Y la última que siempre, que también te la deben preguntar, que es, que tuviste que aprender checo, que se Sí, estudiaba en inglés, había cursos en inglés, o solamente en checo, porque entonces ahí ya se complicó del todo la cosa, ¿no? sí. Muchas veces lo más difícil es el idioma para los que vamos a estudiar afuera, aunque sea el inglés. Es más difícil mantener todo en el idioma del lugar que lo que uno tiene que estudiar y los exámenes que tiene que dar, por lo general. Sí, era una de las condiciones y que de hecho cuando surgen estas becas para argentinos, al poco tiempo las quitaron porque la mayoría de los que se postulaban no querían estudiar checo. O sea, Claro, no, yo estudio en inglés. No, mirá, claro. vas a, si vos te, a ver, es como si alguien viene a Argentina a estudiar. Dice, no, yo español no voy a estudiar. No, mirá, o sea, es como si alguien viene a estudiar el peronismo y te dice, no, pero yo castellano no voy a estudiar. No, campeón. O sea, Tuviste que o estudiar. sea, tu objeto de estudio está en castellano, vos no podés poner las reglas, ¿no? No, yo en mi caso, a mí me gusta estudiar idiomas, con lo cual era un incentivo. Tuve un curso intensivo de idioma, muy fuerte, los primeros 4 meses, y yo después seguí estudiando. Es decir, dedicado una gran parte del día a estudiar el idioma, pero como la documentación estaba en checo, la bibliografía estaba en checo. Entonces, bueno, era estar en contacto permanente con la lengua y por otro lado, tenía que insertarme en el país. Si voy a vivir casi 4 años en un país, mínimamente tengo que empezar a Ah, aprender el idioma y no ser un turista en forma cotidiana que desconozco lo que está ocurriendo. tal cual. Bueno, Ricardo, gracias nuevamente por tu tiempo, por compartir tus conocimientos con nosotros, a que le interesan. Acá está el libro. ¿El libro dónde se puede, tenés idea dónde se puede conseguir? O... El libro lo tiene la Fundación Apolo, así que en las redes sociales está la Fundación Apolo, se contactan con la Bien, fundación y ellos les van a indicar dónde está y todo. Así que como fue publicado en conjunto con la Fundación Naumann y con el grupo Unión Editorial, entonces no está en venta en las librerías, pero la Fundación Apolo los tiene. Así que perfecto. Excelente. Bueno, Ricardo, gracias por venir, gracias a todos y nos vemos en la próxima charla. Buenas muchas tardes. gracias, hasta luego. Bye.